Ahí está grabando. Gracias. Vamos a bajar. Ahí se prendió algo más. Vamos a bajar un pedacito de la ciudad de Dios. Pero antes de leer esto, coméntenme un poquito el concepto de creación que van a ver en el ensayo, para que se entienda un poco. Para ver un poco acá, entiendo un poquito eso. La idea es que expongan el concepto de creación, pero también que lo relacionen con otros temas, para que muestren cualquier tema central, ¿no? ¿Quién quisiera hacer un intento de explicar por qué? O sea, en cuáles temas principales influye y por qué en el fondo, ¿no? La percepción. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo primero que hay que precisar en este concepto de creación que maneja? Claro, que es de la nada, que es lo que mencionamos del comienzo, ¿no? Es de la nada. Que significa que no es un mero ordenar de las cosas, como de una manera preexistente, ¿no? Sino que es crear de la nada. Y este crear de la nada, claro, presupone que hay un único principio, porque si es de la nada, no, tiene que haber un único principio. ¿Cómo se sabe a partir de lo creado? Porque lo que nosotros tenemos a mano es lo creado. ¿Cómo se sabe a partir de lo creado que hay un creador? En el fondo, ¿cuál es como el argumento básico? ¿Ah? El argumento a partir del devenir, ¿no? Que Agustín lo desarrolla sobre todo en el libro 10 de las Confesiones, cuando hace una como interrogación a todas las criaturas, ¿no? Y se dice que en el fondo todas ellas no tienen el ser por sí mismas porque llegaron a ser. Llegaron a ser. El argumento del devenir, o más bien dicho, llegar a ser. O sea, el paso del no ser al ser. Si algo pasa del no ser al ser, no puede pasar solo. Pero tiene que haber primero un ser, ¿no? Que va a pasar del no ser al ser. Pero este ser también tiene que ser de un cierto modo porque necesita no basta con que sea un ser, no basta con que yo diga que hay un ser que permite que las cosas pasen del no ser al ser, sino que tengo que precisar que este ser, claro, es ser en sí mismo.
tiene el ser en sí mismo, porque si a su vez no tuviera el ser en sí mismo, entonces necesitaría lo más que le diera el ser. Científico que el concepto de Dios creador dice, bueno, pues si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? No, eso significa que no entendió el concepto de Dios. Que Dios no es un ser más de por sí. ¿Quién lo creó? Porque el creador es aquel que es creado, que es en sí mismo ser, en el ser en propiedad, en el ser por esencia. En otras palabras, ¿qué es el ser? Es, no es un ser que representa, sino que es el ser mismo. El ser mismo subsistente, dirá después la escolástica posterior lo llamará ser, ser en sí subsistente, ipsum. Esta no es una frase de Agustín, es posterior, pero las palabras mismas ya están en Agustín. Ipsum est subsiste. Y este ser, no sé, a partir del concepto de creación ya sabemos varias cosas de este único principio, ¿no? Que es ser en sí. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más se puede decir? Es simple. ¿Ah? Se puede decir que es simple, que no tiene composición, ¿sí? Que es absoluto, que es otra forma de decir que es el ser en sí, que existe absolutamente, que tiene absolutamente la existencia. Más cosas se pueden decir. Es bueno. ¿Ah? Se puede decir que es bueno, incluso, pero algo antes que eso, como en el orden lógico, tiene primero, antes que la bondad. ¿Mm? Ah, pero eso es todo parte todo parte de ser el ser en sí, incluye que es simple. ¿Por qué es simple? Porque, como dice Platón en el Parménides, si no fuera simple, admitiría entonces un sujeto y un predicado. O sea, se le podría dar un predicado equivalente incluido en el sujeto. Y entonces significa que participaría esa otra, o sea, si el predicado de un ser no está incluido en el sujeto, entonces participa esa calidad de otro ser superior que se la da. O sea, si el ser no fuera propio del mismo, entonces participaría del ser de otro. O si la bondad no fuera una característica propia de él, participaría de la bondad de otro. Y entonces tendría otro ser superior a él, y no sería el primer ser, no sería el principio. Entonces, claro, una característica que tiene es ser simple, lo cual significa que lo que se predica de él siempre es parte de la definición del propio sujeto, parte de la esencia del sujeto. No se predica nada de él que sea como contingente o agregado, sino que es lo que se predica es parte siempre de su esencia necesaria. Claro, lo que se dice de él siempre es algo analítico, la vista, de ser, y de ahí se deduce. De ahí se deduce que tiene que ser simple, absoluto, incorruptible, perfecto. Pero después también se deduce que este ser en sí, que nosotros conocemos por una deducción a partir de la creación, también tiene otras características básicas, ¿no? Aparte de estas que están incluidas en el ser en sí como tal, o sea, en la existencia en sí. Está relacionado con la creación mediante, claro, no solo le da el ser, sino que le da
que es el ser en sí. Claro, porque es la causa eficiente. Porque el ser el ser como tal se puede precisar más, ¿no? Entonces, el ser voluntad y la razón, objetivo, inteligibles. Claro, o sea, la marca del ser absoluto es ser inteligente. Pero si es inteligente porque nosotros vemos que las cosas son inteligibles. Y entonces deducimos que tiene que haber un ser inteligente, ¿no? O sea, las cosas tienen una racionalidad. Y por eso tiene que haber una mente que pensó esas cosas. Porque él tiene que ser entonces eh, causa formal. Claro, las cosas no simplemente son, sino que son de un cierto modo, que es inteligible, ¿no? Entonces tiene que ser una causa inteligente. Tiene que ser entonces la suprema inteligencia. Tiene que ver con la razón extraordinaria. Claro, tiene que ver con las razones seminales. O sea, que él siembra en la creación, en el fondo, el reflejo de sus propias ideas. La creación está hecha en base a las ideas de Dios. Entonces significa que él tiene ideas. Tiene ideas, ¿no? Que sin embargo no son concebidas, o sea, hay una corrección con respecto a la doctrina platónica o neoplatónica de las ideas, que no se conciben las ideas como seres subsistentes, ¿no? Ya lo dice Orígenes en el de Principios, ¿no? Que las ideas no son, o sea, la creación está en la mente de Dios, pero no como algo subsistente, ¿no? O sea, distingue el ser subsistente del ser puramente lógico, mental, ¿no? Entonces, las ideas están en Dios, pero no como seres subsistentes, no son sustancias, no son usíai, como dice Plotino, por ejemplo, que indica con eso como la sustancialidad de las ideas, sino que las ideas son entes puramente lógicos, son, en el vocabulario de Agustín, son raciones eternas, son razones eternas, razones eternas. Entes lógicos en base a los cuales están hechas las cosas. Cada cosa tiene su propia ratio, tiene su propia idea en base a la cual ha sido hecha. Entonces todas las cosas son inteligibles, la creación es toda inteligible. La creación entonces es inteligible, ¿no? Pero una parte de ella también, o sea, hay también una jerarquía en la creación, porque una parte de ella es superior a la otra, porque no solo es inteligible, sino que además es inteligente. Entonces la inteligencia es también una marca, evidentemente, del Dios inteligente, pero una semejanza activa, ¿no? Que refleja lo que dice el Génesis cuando dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? O sea, es una imagen más cercana, más semejante. Entonces está ahí como la huella de la creación en un sentido más fuerte. En realidad esta palabra huella se usa más para indicar la inteligibilidad en general, porque Dios deja su marca, su huella
en toda la creación por cuanto es inteligible. Pero en el ser humano está la imagen, que es más que la huella, o sea, como está la huella y la imagen. La palabra después se especializarán con el transcurso del tiempo, pero la idea de base está ya en Agustín. Y finalmente hay otra causa, que tres finalmente son las causas fundamentales. Claro, la tercera es la causa final. Porque Dios es fundamentalmente, claro, además de existir en términos absolutos, de ser sabio en términos absolutos, de ser la sabiduría absoluta. Además, la tercera característica básica es la bondad. ¿No? Es absolutamente bueno, es la bondad, es absolutamente bueno. O la bondad en sí. Y de nuevo, ¿cómo lo sabemos? No sabemos qué es la bondad en sí, por el mismo tipo de razonamiento. ¿Cómo? Pero ¿cómo lo sabemos antes de acceder a él? Porque ¿cómo accedemos a él? Ver la acción de la creación. ¿Cómo? Ver la perfección de la creación. Por ver la bondad en la creación. Las cosas, experiencias son buenas, pero ninguna de ellas es la bondad, porque ellas participan de la creación. ¿Sí? Y de nuevo, como en el caso de la inteligencia, eso tiene un aspecto activo y uno pasivo. O sea, hay seres, todos los seres son buenos, ¿no? Y en ese sentido son la huella de la bondad, ¿no? Son huella, que queda la marca como de la bondad. Pero algunos de ellos, además de ser buenos, ¿ah? Puede haber maldad, pero eso se basa en el hecho que primero, algunos seres, ¿ah? Sí, y a su vez el libre albedrío está fundado que esta clase de seres, que son evidentemente los seres racionales, no los seres inteligentes, claro, tienen libre albedrío, pero el libre albedrío a su vez está fundado en algo más simple. La opción simple es la voluntad, el amor. Los aman vivamente, no son solamente amados, amables. Entonces, es inteligente, es amable. Pero una parte de ella es inteligente y una parte de ella, la misma parte, evidentemente, es también amante, o sea, capaz de amar activamente, ¿no? Si bien no de un modo absoluto, pero participa activamente en esta como actividad de amar, de entender y de amar. Entonces, lo que son los atributos de la Trinidad, que Dios entiende y ama, lo que Agustín lo resume con tres infinitivos: este, nosse, belle. Lo que es la característica, la que son las tres características básicas del ser absoluto: ser, amar, ser, entender, amar, se reflejan en toda la creación, ¿no? Se reflejan en toda la creación que es inteligible y es amable, pero de un modo especial se refleja en el ser humano, que además es ser inteligente y amante. Evidentemente el orden, una cosa que no está nunca de más repetir, aunque sea obvia, digamos, pero vale la pena repetirlo porque a veces muchos se confunden, no solo estudiantes, sino que también filósofos, profesionales. Evidentemente el orden causal es inverso al orden de deducción. O sea, uno deduce que existe Dios a partir de estas cosas que experimentamos en la creación a través de nuestra inteligencia.
Entonces hacemos una deducción que parte de los seres creados, pero pasa por nuestra inteligencia y ahí deduce que existe este ser absoluto, etc. Entonces en el orden de deducción viene primero lo creado, pero evidentemente en el orden del ser viene primero el ser absoluto. Esto es importante porque para decir que no es esa una, entonces el razonamiento que hacemos aquí no es teológico en el sentido de la teología revelada. Porque en la teología revelada yo podría partir simplemente diciendo existe Dios y por tanto. Pero en la teología racional no puedo partir de la existencia de Dios, que es invisible. Tengo que partir de la existencia de las cosas y de ahí hacer la deducción para como demostrar la existencia de Dios. Entonces, es una deducción a partir de las cosas creadas, o sea, de las cosas de la experiencia, que son concebidas por la mente humana como efectos. O sea, espontáneamente la mente humana, al ver una cosa que llega a ser, aplica un principio como a priori que tiene en la mente, el principio de causalidad, y dice, esta cosa que llegó a ser no puede haber llegado a ser sola, tiene que haber una causa. Entonces se aplica el principio de causa, que es un principio como a priori que tenemos en la mente, que lo aplicamos siempre, aunque no queramos, aunque con las palabras digamos lo contrario. Hay filósofos que están como en contra de esto, aunque estén en contra con las palabras, cuando llega a la realidad, cuando tú le das, por ejemplo, no sé, un empujón en la espalda, no piensan que eso vino por casualidad, o sea, vino porque una causa me empujó. La mente humana espontáneamente busca la causa. Espontánea y necesariamente, no puede evitarlo. Este principio de causalidad es algo que nosotros tomamos como absoluto. Perdón. Oh, y de esto mismo, ahora sí podríamos leer esta paginita de La Ciudad de Dios del libro quinto, porque habla precisamente de eso. Diga muy bien este concepto de la causalidad, de una forma muy clara y muchas veces muy olvidada por los filósofos antiguos y modernos. Si tuvieran solamente esta página, solucionarían como el 80% de los errores que circulan actualmente, y siempre han circulado más o menos. Aquí él se dedica a refutar una tesis de Cicerón, que fue uno de sus maestros, ¿no? ¿Te acuerdas que dijimos quién fue Cicerón, no? ¿Quién fue Cicerón? Político muy importante de Roma. Sí, un político importante y además de político, ¿ah? Claro, fue retórico, pero además fue filósofo, claro. A pesar que generalmente la filosofía lo miran menos, pero es un personaje, quizás no fue un filósofo en sí mismo original, que él no fue un filósofo profesional, no es que se dedicó mucho tiempo a eso, se dedicó en el tiempo libre de algunos años cuando lo echaron de la política. Entonces, no es que fue filósofo por profesión, pero, bueno, o sea, aunque no sea de profesión, era uno que pensaba, y en este poco tiempo libre que tuvo, hizo cosas bastante importantes. Dio buenos resúmenes de las principales filosofías griegas, reorganizándola, no un resumen así mecánico, sino que pensado. Y entonces cuando escribe se nota que es uno que piensa. Cicerón sabía perfectamente griego. Claro, la gente culta de la época de Cicerón estudiaba griego a fondo. O sea, se iba, por ejemplo, Cicerón se fue como un año a Rodi, a varias ciudades griegas para hacer como full immersion, como ahora uno va hacia Inglaterra, Estados Unidos y se queda años allá para dominar el idioma, hacían los romanos cultos en esa época. Cosa que ya no sucedía en cambio en los tiempos de San Agustín. En los tiempos de San Agustín ya se había como cortado las dos partes del imperio como que se iban separando. Pero en el tiempo de Cicerón, que era el tiempo que recién se había conquistado el mundo griego,
estaba todavía vivo el entusiasmo. Entonces los romanos aprendían perfectamente, Cicerón hablaba el griego perfectamente, igual, casi igual que, digamos, que un hombre culto griego. Y se había empapado, había leído mucho de filosofía, eh, y para nosotros es una fuente importantísima, porque mucha filosofía griega nosotros la hemos perdido. En griego, en el griego original, tenemos puros fragmentos. En cambio, Cicerón da amplios resúmenes en sus obras. Entonces permite reconstruir buena parte de la filosofía helenística y la discute, la ponen, ha escrito diálogos para discutirla, etc. Pero aquí incurrió en un error grave que Agustín le critica, y es negar la presencia de Dios. O sea, Cicerón niega la presencia de Dios con el argumento de que, según él, la presencia, si Dios supiera todo de antemano, entonces ya no existiría el libre albedrío. Entonces él dice, el libre albedrío es un dato fundamental. Si yo quito el libre albedrío, nada de lo que veo de la existencia humana me resulta inteligible. Ni mi profesión como abogado, ni como político, ni como ser humano en general. O sea, digamos, todo lo que yo hago como ser humano se basa en que existe el libre albedrío, en definitiva. Si yo quito el libre albedrío, nada del ser humano me es inteligible. Y entonces hay que conservar a toda costa el libre albedrío. Y como si pareciera que si yo le doy a Dios el conocimiento de los eventos futuros, parece que estoy negando el libre albedrío, mal para Dios, le quito el libre albedrío, le quito la presencia. Entonces él niega a Dios la presencia. Entonces Agustín aquí entra a rebatirle y dice, bueno, pero es que si tú niegas a Dios la presencia, no es que tengas un Dios un poco menos inteligente, es que no hay Dios, ¿no? O Dios tiene la presencia o no es Dios. O sea, Agustín entendió que la presencia, o sea, si Dios es la suma inteligencia, no es simplemente un tipo inteligente, es la inteligencia en sí misma, ¿no? Es inteligente en sí, tiene en sí toda la inteligencia, entonces eso implica que tiene la omnisciencia. Y además, siempre Agustín tiene en mente que él es causa, que él es causa de todo. Si es causa de todo, tiene que conocerlo todo, tiene que estar informado de aquello de lo cual es causa. Oh, dicho entre paréntesis, esta postura de que le niega a Dios el libre albedrío sigue estando de moda. Hay filósofos que la defienden. Hay filósofos que dicen que Dios se entera de lo que va a pasar por los diarios de la mañana, que aunque parece chiste, pero es así. Porque sigue habiendo personas que defienden esto que dice aquí Cicerón. Oh, yo recorté solamente 2 capítulos porque antes él resume la postura de Cicerón y después pasa como a rebatirlo. Los capítulos centrales son estos, del 9 al 11, son pocas páginas. No, leámosla. ¿Quién quiere leer? No hace esfuerzo para tratar a los espíritus, pero pone una condición, que se siente impotente ante ellos mientras de en medio de la habitación. Su afán por suprimirla estriba en negar la ciencia del futuro. Intenta por todos sus medios negarla rotundamente. No existe, afirma, predicción alguna de los hechos ni en Dios ni en el hombre. Por esta vía rechaza la presencia de Dios. Toda profecía, aún más clara que la luz del día, intenta echarla abajo con argumentaciones inconsistentes, objetándose a sí mismo ciertos artículos fáciles de refutar, pero ni siquiera lo consigue del todo. Espera que voy a compartir el...
Compartir pantalla. Ahí. Claro, él niega la adivinación, porque evidentemente la adivinación supone que Dios conoce el futuro, ¿no? Porque es Dios quien comunica al adivino el futuro a través de diferentes signos. Díganos. La obra de la teoría de los astrólogos su retórica queda triunfante. En realidad, las conjeturas son tan poca categoría que por sí mismas se desbaratan. No obstante, más tolerables, con diferencias, son partidarios de los destinos astrales, que Cicerón suprime el conocimiento del futuro. Porque admitir la existencia de Dios y negar que conozca el futuro es una incongruencia superlativa. Claro, ese es el punto clave, ¿no? O sea, en la naturaleza misma de Dios está el conocer absoluto y por lo tanto también el conocer el futuro, ¿no? Si niego eso, voy a atacar la misma esencia de Dios. El mismo, al caer en la cuenta de esto, estuvo a punto de protagonizar aquella sentencia de la escritura. Dice el necio que así no hay Dios. Pero no lo puso en primera persona, le pareció que estaría mal visto y sería incómodo. Le hace discutir a Cotas sobre esta cuestión en contra de los estoicos en su obra Natura de otro. Él prefiere ponerse de parte de Lucilio, padre, a quien le encomienda a entender la sentencia estoica, más bien que de parte de Cotas, que intenta negar la existencia de toda naturaleza divina. En su obra de Divinaciones, él en persona ataca abiertamente el conocimiento del futuro, motivos que le parecen impulsados son el rechazo del bien fatal, la defensa de la libre voluntad. Piensa que una vez admitida la ciencia del futuro, la fatalidad es una consecuencia tan necesaria como innegable. Oh, como nota al pie de página, por supuesto que la adivinación era un elemento fundamental en la política romana. Cicerón había sido político durante muchos años y conocía la historia muy bien. En toda la historia romana es claro que la adivinación tiene un significado político central. Los romanos no hacían nada sin preguntar a los dioses, pero nada. Con el vuelo de las aves, ¿no? Con el examen de las vísceras, todas las batallas, todas las decisiones que se tomaban. Aunque en la época de Cicerón, claro, como era una época, digamos, ilustrada, muchos se reían de eso. Cicerón mismo cuenta la anécdota de dos adivinos que se encuentran entre ellos y como que se ríen, porque como que no creen, como que ya no lo creen, pero aunque no lo creyeran en la vida política concreta, eso contaba mucho. Pero dejemos que los filósofos se pierdan a su gusto por el reverendo de sus debates y discusiones. Nosotros, al proclamar la existencia de un Dios supremo y verdadero, estamos confesando su voluntad, su soberano poder y su presencia de ciencia. Y no por eso tenemos miedo de hacer sin voluntad lo que voluntariamente hacemos. De antemano sabe ya Dios lo que vamos a hacer. Su presencia es infalible. Fue este temor el que llevó a Cicerón a imponer la presencia y a los estoicos a negar que todo lo hacemos necesariamente, porque ellos sostienen que el destino lo rige todo. Claro, los estoicos creen evidentemente en el destino, ¿no? Pero eso, claro, para Cicerón significa negar el libre albedrío. Entonces, en el fondo, prefiere, porque identifica, en el fondo, destino y presciencia. O sea, dice, si Dios sabe todo de antemano, entonces es que no tenemos libre albedrío, porque nos obliga, o sea, como que es la causa directa, entonces, de lo que hacemos, y entonces no actuaríamos libremente, sino que necesariamente, ¿no? Y esta postura de los estoicos es prácticamente, filosóficamente, la misma que defienden hoy muchos que se forman en las ciencias naturales. O sea, ellos creen que como en la naturaleza hay como siempre un proceso de causa necesario, que hay ciertos átomos, que hay ciertas neuronas, ciertas cosas que funcionan de un cierto modo, entonces en esta cadena de causa-efecto pareciera que no hay ninguna posibilidad de que haya libre albedrío. Entonces igualmente niegan el libre albedrío. En el fondo con el mismo argumento de los estoicos, solo que los estoicos lo llaman Dios o alternativamente naturaleza y los modernos lo llaman solo naturaleza, pero la idea es la misma. Hay una causalidad en la naturaleza que es necesaria.
Por lo tanto, pareciera que elimina el libre albedrío. ¿Cuáles son los temores de Cicerón ante la presencia del futuro para que se empeñe en anularla en su notable discusión? Helos aquí. Si los hechos futuros son todos conocidos, han de suceder según el orden de ese previo conocimiento. Si han de suceder según ese orden, ya está determinado tal orden para Dios, que lo conoce de antemano. Ahora bien, un orden determinado de hechos exige un orden determinado de causas, porque no puede darse hecho alguno sin una causa suficiente anterior. Y si el orden de las causas por las que ocurre si el orden de las causas por las que ocurre todo cuanto sucede está ya fijado, todo se desarrolla en Cicerón bajo el sino de la fatalidad. El sino. El sino de la fatalidad. Si esto es así, nada depende de nosotros. No existe el libre albedrío de la voluntad. Si consideramos esto, que se derrumba toda la vida humana. ¿Para qué promulgar leyes? ¿Para qué reprender y hablar, recuperar o exhortar? Se prescribirá premios para los buenos y castigos a los malos, pero sin justicia de los buenos. Así pues, para evitarle a la comunidad unas secuelas tan indignas, tan absurdas, tan perniciosas, se niega Cicerón a admitir la presencia del futuro. De esta forma, somete al espíritu religioso a un angustioso dilema. Es necesario elegir una de estas dos realidades, que algo dependa de nuestra voluntad o que exista el conocimiento previo del futuro. Las dos cosas a la vez y a él son incompatibles. Firmar una es anular la otra. Si elegimos la presencia del futuro, hemos anulado el libre albedrío de la voluntad. Si elegimos el libre albedrío, hemos anulado la presencia del futuro. También otra nota al pie de página. Entre los modernos, también Kant es alguien que dice algo muy parecido a esto. O sea, dice, si hay una sucesión de causas y todo sucede según ese orden determinado de hechos, entonces en el orden natural no puede conseguirse el libre albedrío. Pero la solución de Kant es como siempre él intenta salvar de un lado y del otro, y entonces su solución consiste en el fondo en el fabricar como mundos paralelos, porque él no niega la libre voluntad, solo dice que esta libre voluntad como que navega en una realidad paralela y que no se cruza con la realidad como del mundo empírico. Entonces él tiene como una imagen empírica del mundo donde las cosas funcionan según un orden preestablecido y por lo tanto no hay libre albedrío, y sin embargo reconoce que dentro de la mente humana hay como esta cosa extraña llamada libre albedrío, pero que existe de verdad, que interiormente lo experimentamos el imperativo categórico y que la voluntad. Pero claro, si son dos mundos paralelos, no se entiende muy bien cómo eso finalmente funciona, porque no se sabía cómo acceder del uno al otro. Este es el problema de la visión de Kant, ¿no? La de Agustín es más coherente, como veremos. Sigamos. Pero este gran hombre que Cicerón tan sabio defensor tantas veces y con tanta cantidad de los intereses de la humanidad, puesto en esta alternativa el libre albedrío. Para dejarlo sólidamente establecido nos hace a todos. Sin embargo, el hombre que tiene espíritu religioso elige ambas cosas a la vez. Confiesa ambas cosas y ambas cosas fundamentan la fe de su religión. ¿Cómo es posible, preguntará Cicerón? Porque si se da el conocimiento de lo por venir, se sigue la concatenación de todas las aquellas razones que jamás se desembocan en que nada depende de nuestra voluntad. Y al revés, si admitimos que algo está en nuestra voluntad, los mismos argumentos puestos sobre sus pasos llevan a demostrar que no es de ciencia del futuro. Veamos, si existe la libertad y acciones que caen fuera del destino, si esto es así, tampoco está determinado el orden de todas las causas. Si el orden de las causas está determinado, tampoco está determinado el orden de los hechos que para el conocimiento previo de Dios, puesto que no pueden darse sin una causa suficiente que lo precedan. Si el orden de los acontecimientos no está determinado en la presencia de Dios, no todo sucederá como Él lo previó. Ahora bien, si no todo ha de suceder tal y como Él lo tenía previsto,
No existe cumplir según la presencia del Dios de todos los futuros. Contra esta sacrílega e impía audacia, nosotros afirmamos que Dios conoce todas las cosas antes de que sucedan, y que nosotros hacemos voluntariamente aquello que tenemos conciencia, conocimiento de obrar y vivir por nuestra voluntad. Claro, entonces él dice hay que partir afirmando ambas cosas, ¿no? Después habrá que ver cómo se concilian, pero primero hay que afirmar ambas cosas. Antes menciona la religión, ¿no? Que eso la fundamenta en la fe de su religión, pero él la fundamenta en la filosofía también, porque ambas cosas son racionales por cuanto son fruto de evidencias directas. O sea que nosotros tengamos libre albedrío, dice él en las confesiones, es algo que yo lo sé por experiencia interna. Por evidencia directa sé que puedo hacer una cosa o dejar de hacerla, ¿no? Y por otro lado, que Dios conoce todas las cosas, lo sé por el razonamiento filosófico también, ese que acabamos de resumir antes. Entonces, está fundado no solo en la fe en realidad, ¿no? Sino que ambas cosas son evidencias racionales, ¿no? Entonces hay que ver el trabajo consiste no en negar una, sino que en ver cómo se van a compatibilizar. Sigue nomás. No decimos que todo suceda por el destino, más afirmamos que nada ocurre con su flujo. La palabra destino, tal como se suele usar, es decir, la posición de los astros en el momento de la concepción del nacimiento de alguien, es una expresión sin contenido que de nada sirve, como ya hemos demostrado. En cuanto al orden de las causas, en el que ocupa un lugar primordial la voluntad de Dios, y lo legamos y lo llamamos destinos, a no ser que el término fato lo hagamos derivar de fal, que tiene el sentido de hablar. No podemos negar que explican las sagradas escrituras. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado: que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia, que tú pagas a cada uno según sus obras. Las palabras Dios ha dicho una cosa significan algo inmutable, es decir, que ha hablado de una manera irrevocable, tal como conoce de una manera invariable todo lo que ha de venir, lo que mismo ha de hacer. En este sentido, podríamos usar la palabra fatum, destino, como derivada de fari, si no fuera que este vocablo suele interpretarse en el otro sentido, al que no queremos ver inclinado el corazón del hombre, pero de que para Dios esté determinado el orden de las causas, significa que ya nada quede bajo la libre voluntad. En efecto, nuestras voluntades mismas pertenecen a ese orden de causas, conocida de antemano por Dios en un determinado orden, puesto que la voluntad del hombre es la causa de sus actos. Por eso, quien conoce de antemano todas las causas de los acontecimientos, no puede ignorar en esas mismas causas nuestras voluntades, se consiguen también por él como las causas de nuestros actos. Entonces aquí ya está como el argumento central, ¿no? Por un lado sabemos que cuando Dios habla, ¿no? Entonces dice algo inmutable, porque Él mismo es inmutable, su verbo, su palabra es inmutable, su conocimiento es inmutable. Tiene un conocimiento inmutable de todas las cosas mudables, dice Agustín, ¿no? Y esta inmutabilidad es característica esencial de Dios, ¿no? Como lo muestra en todo también el libro séptimo de las confesiones, que Dios es inmutable, incorruptible, etc., ¿no? Porque si fuera mudable y corruptible, podría pensar a alguien mejor que él que fuera inmutable, incorruptible. Entonces su conocimiento es perfecto. Y lo que él habla, claro, yo puedo llamarlo fatum, siempre y cuando, dice él, me acuerde que fatum viene del verbo fari, que significa hablar. Es lo que él dice. No es simplemente un destino ciego, sino que es una palabra racional. Es algo que él planeó. Es un plan racional. Y si él es el autor de este plan, entonces él tiene que conocer todos los eventos que encajan en ese plan. No solo las líneas generales. A veces en la providencia concebida por los filósofos paganos, había como una imagen de Dios, como una especie de gran manager, que hace como las líneas generales de una empresa. Pero después todos los eventos particulares realmente no los conoce, ni tampoco todas las personas particulares, sino que hace como una especie de plan general, como hacen
capitanes como de las empresas que arman un plan, pero no es que después puedan conocer todo lo que se va a suceder o todas las personas que van a interactuar, ¿no? Claramente esa idea no corresponde a Dios como causa efectiva de las cosas. Él no es simplemente alguien que hace un esposo con una previsión humana, sino que es la causa real de todas las cosas, ¿no? Entonces tiene que conocerla una por una y tiene que conocer todas las personas que van a interactuar ahí una por una y tiene que conocer todas las voluntades de todas las personas una por una y por lo tanto, dicho esto, ya se ve cómo se consigan las dos cosas. O sea, las voluntades humanas, siendo voluntades reales, sin embargo, son también causas en el orden de los acontecimientos que Dios prevé. Entonces, Él conoce las voluntades como causas, pero eso no le quita que las voluntades sean libres. Son libres porque Él mismo las creó libres. Y entonces digamos, no considerarlas, no tratarlas como libres, ¿no? Pero por otro lado tampoco puede dejar de conocerlas. Entonces las conoce, pero las conoce como causas libres, ¿no? Entonces ese en definitiva es como el argumento de base para solucionar el problema. Pero falta todavía algo importante, porque de esta reflexión él saca otra consecuencia más que metafísicamente es fundamental. Sigue nomás, el mismo enunciado. ¿O quiere alguien sustituirte? ¿Alguien seguir? ¿No? ¿Nadie? Ningún voluntario. O voluntaria. ¿No? ¿Quieres seguir tú? Ya. El mismo enunciado concedido por Cicerón que llenaba Entonces, Cicerón había distinguido causas fortuitas, naturales y voluntarias, ¿no? Pero él agrega precisiones importantes, ¿no? Fortuitas, de dónde viene fortuna, en realidad no es que no tengan causa. O sea, las cosas que llamamos fortuitas o que decimos que pasan por casualidad, en realidad no queremos negar con eso que tengan una causa. Eso sería negar el principio de causalidad que nosotros no podemos negar. Entonces, en realidad, lo que son es ocultas, que significa que no sabemos la causa, que es algo distinto, ¿no? No sé por qué ese rayo justo fue a caer sobre esa casa, no lo sé, pero la mente sabe que si cayó sobre esa casa es porque había toda una cadena de causas que lo llevó a caer precisamente sobre esa casa. Eso pasaría lo mismo, por ejemplo, con la mala acción de los medios, porque se sabe que la causa sería entonces la voluntad. ¿Sí? Entonces, como que ese sería como el tope de esta cosa de otra. Claro, él insiste que la voluntad humana es una causalidad. O sea, en el fondo ella es como causa de sí misma en cuanto a la decisión que toma. No causa de sí misma en cuanto a la existencia. O sea, la voluntad existe porque Dios la crea. Pero en cuanto a la decisión que toma, ella es como causa de sí misma. Si bien siempre la voluntad actúa movida por algún bien, siempre yo actúo porque estoy buscando algún bien.
pero no quita que tengo cierto margen de opción. Y en esa opción, la voluntad es como causa de sí misma. O sea, esa causa voluntaria, ¿no? Entonces están las causas, llamémoslas naturales ocultas, que son las que llamamos fortuitas. Después están las causas naturales, que por supuesto bueno, sí que existen causas naturales, es el orden de las causas de las cosas naturales en base a las leyes de la naturaleza creada por Dios, ¿no? Están ellas también en la voluntad, ¿no? De quién es el autor y creador de toda naturaleza. Noten esto porque ahora de esto va a sacar una consecuencia importante, ¿eh? La llamamos naturales por cuanto están en la naturaleza, pero su origen siempre radica en la voluntad de Dios. En cierto modo también son voluntarias porque están radicadas en la voluntad de Dios. O bien provienen de la voluntad de los hombres, ¿no? En este caso, se puede decir que están en el orden de la creación porque la voluntad del hombre es creada por Dios, pero no se puede decir que Dios es el autor de la opción, porque resulta que las opciones pueden ser malas y no se puede a priori culpar a Dios de mal. Si Dios fuera malo, no sería Dios. Nuevamente estaríamos como negando la definición básica de Dios. Como Dios no puede ser malo, como lo demostró en el libro séptimo de las Confesiones, entonces los actos malos, no, o sea, tiene que existir una libre voluntad humana y tiene que ser efectivamente libre, que significa que tiene que ser causa, tiene que ser una verdadera causa, si bien fundada en una facultad creada por Dios, pero es una causa en un sentido verdadero, no es una mera transmisión, no es un mero como anillo dentro de una causalidad externa, ¿no? Solo una cosa. ¿Mm? No me queda claro. Era un poco eso y lo que de que Dios tiene como conocimiento de las causas detalle. Y con todo ese conocimiento, palabra que se hace, que tuviera que tiene conocimiento de las acciones del hombre malo. Y quizás en esas acciones, por libertad propia del hombre, ¿cómo está ese vínculo en parte del plan? ¿Cómo no entendí tú? Esa es la parte que me pierdo. ¿Cómo se logra jugar que Dios tiene ese poder y conoce las acciones malas y las deja que ocurran? Como que atribuye la maldad y la responsabilidad del hombre. Y como que me pierdo ese vínculo de conocimiento de las causas. Claro, permite que ocurran, sí, porque derivan de algo que él quiere, que es la libertad de la voluntad. O sea, él quiere que exista la libertad de la voluntad, y la libertad de la voluntad entonces es algo más importante que exista, que vale la pena, entonces, a crearlo, a pesar que sepa de antemano que puede haber acciones malas. Pero sí, en su plan, Dios lo que puede hacer es convertir ese mal resultado en algo bueno. ¿No? Eso sí lo puede hacer Dios. O sea, puede tener en cuenta ese resultado para utilizarlo para bien. Pero lo que sí no puede hacer Dios es que tú seas bueno forzadamente. O sea, Él puede hacer que el plan sea bueno, pero no te puede hacer bueno a ti si tú no quieres. O sea, esta bondad que Él te da, la gracia también que te da para actuar bien, tú la tienes que aceptar. Si no hay esa aceptación, ahí Dios ya no puede hacer nada. Entonces, esa es como la parte trágica del asunto, que digamos que es la tragedia que está intrínseca a la libertad misma. Algunos quieren eliminar del mapa esa tragedia porque quieren que sea una película donde todo termina bien. Pero desgraciadamente, esta tragedia es intrínseca a la libre voluntad. Si yo niego eso, niego la libre voluntad, y resulta que la libre voluntad humana es un pilar de la metafísica, ¿no? Digamos, todo este edificio no es algo prescindible. Si yo quito la libertad humana, quito un pilar que hace que se derrumbe todo el edificio, se derrumba todo, porque se derrumba la noción del ser humano, el ser humano pasa a ser
otra cosa, pues si no es libre, no es ser humano como lo conocemos. Dios ya no es Dios porque pasa a ser malo, porque no es. Y entonces todo el edificio prácticamente colapsa, ¿no? Digámonos, porque todo esto es importante, todavía tenemos un tiempito. Entonces aquí también está entrando a decir algo importante, ¿eh? No existen más causas eficientes de cuánto sucede que las voluntarias, porque las propias causas naturales últimamente radican en la voluntad de Dios. Entonces no hay como en Kant, o como pensaba también Cicerón, como un dualismo entre la causalidad como natural, que es como necesaria, y la causalidad libre, que sería otra especie de cosa que dominaría otro mundo. Un mundo externo, como quiere Kant, dominado por la causalidad natural, y un mundo interior del hombre, donde tiene lugar la voluntad humana. No, porque también las causas naturales, todo es parte de un único orden fundado en la voluntad de Dios. Solamente que las cosas creadas actúan de forma diferente según su naturaleza. Entonces las cosas que no tienen razón, los entes irracionales, actúan como causas segundas en cuanto son anillos de una cadena causal, que ellos no alteran con su voluntad. En el caso de los seres humanos, si este orden pone en la cuenta, incluye en la cuenta las libres opciones de los hombres. Pero estas libres opciones a su vez están fundadas en la voluntad de Dios, que quiso que fueran libres. Aunque no quiso la opción mala, sí quiso que la criatura fuera libre. Entonces, todo es parte de un único plan que está radicado en la voluntad de Dios. Por eso no existen más causas que las voluntarias. O sea, aquí está diciendo algo importantísimo. Está diciendo que la causalidad está conectada necesariamente con la voluntad. Tiene que haber una voluntad, aunque no todos los seres tienen voluntad, pero en cuanto son causa, ese ser causa que tienen está últimamente radicado en una voluntad. No podría haber causalidad sin voluntad. Entonces no puede haber dos mundos, uno de las causas como mecánicas y otro de las causas voluntarias, porque todo tiene que ser parte de un único orden de voluntad, que tiene que ser querido, todo ese orden tiene que ser querido por Dios. ¿Qué decía? No, pensé que había levantado la mano. Sí, entonces la única causa eficiente es la voluntad. ¿Ah? Aclarar, la única causa eficiente es la voluntad. Claro, o sea, la raíz de toda causa eficiente siempre radica en la voluntad. Eso como a los seres, claro. Sí. Claro, nosotros, por ejemplo, él dice, lo va a decir ahora a continuación, verdaderamente nuestra voluntad puede ser causa de algo, causa en un sentido propio, precisamente cualquier voluntad, precisamente por ser voluntaria, le compete la distinción de ser causa. Verdadera causa, aun cuando el origen de esa voluntad está en la creación de Dios, pero la voluntad humana, dirá él a continuación, no es causa en el mismo sentido que una piedra es causa de que choca otra piedra, porque esa es una causa meramente instrumental. En cambio, nuestra voluntad es causa en un sentido propio. Él dirá, propio, aunque secundario, porque la voluntad es creada por Dios.
pero la voluntad humana es causa en un sentido propio. En cambio, los seres naturales, no inteligentes, son causa en un sentido impropio, dirá él, porque en realidad no hacen más que transmitir una causalidad que viene antes. Entonces son mucho más efectos que causas. Lo llamamos causas, pero en el fondo no son más que anillos en una cadena de efectos. Entonces tienen en su concepto ser más efectos que causas. En cambio, la voluntad humana tiene en su concepto ser causa, en un sentido propio, que como que inicia algo que no lo decide Dios, en el fondo, lo decidimos nosotros. Y ahora va a ser esta clasificación que entonces es muy importante, ¿eh? Donde estaba, y respecto de los cuerpos, Respecto de los cuerpos, en primer lugar, claro, aquí agrega esta como clasificación fundamental, ¿no? La causa de los seres que produce, pero no es producida, es Dios. O sea, Dios es causa en un sentido estricto, porque todo lo produce y bajo ningún respecto es producido. Entonces tiene en su concepto el ser causa puro y simple. No, porque no se involucra en su concepto el ser efecto. Bajo ningún concepto Dios es un efecto. Entonces por eso es causa primera y por eso es causa en un sentido propio y estricto, ¿no? Después hay otras causas. Claro, entonces hay tres tipos de causas. Una es la causa propiamente tal, porque no tiene en su concepto el ser efecto, ¿no? La segunda produce por un lado, pero en un sentido también es producida, porque la voluntad de los espíritus creados es creada por Dios, entonces produce por un lado, pero es producida también por otro. Entonces es una causa en sentido propio, pero segunda, causa segunda. Y después las causas naturales, en cambio, ni siquiera hay que llamarlas propiamente causas, porque en su concepto más bien ellas son efectos, ¿no? Más bien son producidas que producen ellas. Entonces no hay por qué nombrarlas entre las causas eficientes, en sentido propio, porque más bien son instrumentos, como más bien instrumentos de la causa. ¿Qué es lo que dice Sócrates cuando en el Fedón dice que si alguien piensa que la causa de que él está sentado ahí en la cárcel esperando que le den el veneno, que la causa es que tiene músculos, que tiene huesos, que entonces que las piernas caminaron de un cierto modo para llegar a la cárcel? Si alguien dijera que esa es la causa por la que él está sentado en la cárcel, diría una estupidez, porque eso es más bien el instrumento, ¿no? La causa verdadera es la voluntad. Él está ahí porque quiere estar ahí, porque ha tomado esa opción en base a un razonamiento. Le ha parecido mejor obedecer a las leyes de los atenienses y entonces tomar esa opción, correcta o incorrecta que fuera, pero es una decisión voluntaria, ¿no? Y lo otro es más bien un instrumento. Entonces, ven la inversión, ven por qué caen en tanta confusión también los filósofos modernos y los científicos modernos, porque parten al revés. Parten llamando causa la causa natural, que es meramente un instrumento. Entonces, sí, como que focalizan su atención en eso, llaman causa a eso, que es una mera transmisión de efectos. Y entonces después la voluntad no le cae, la voluntad humana
divina necesariamente no causa en ese cuadro, porque yo partí llamando causa algo que era una mera cosa mecánica de transmisión de efecto, y entonces la eliminan del mapa, ¿no? Eso otro no puede ocurrir porque solo existe esta mera transmisión de causa, que es lo empírico, porque también decidieron de antemano que toda la ciencia es solo ciencia empírica. Como la ciencia empírica solo detecta ese tipo de causa, solo eso es causa y el resto o no existe, o sea, o no lo toman en consideración a priori, o si lo toman en consideración, le aplican el mismo razonamiento que se aplica a las causas mecánicas, como si fuera una causa mecánica más. Entonces dicen, ah, bueno, Dios creó las cosas, bueno, Dios debe ser una causa mecánica más. Pero si Dios creó, ¿quién lo creó? Él, como si fuera un anillo más en una cadena mecánica de causas, ¿no? Porque simplemente eliminaron del mapa la noción básica de causa, que incluye la voluntad, que tiene que ser fundada en una voluntad. Quizá deberíamos empezar a convertir esta clase, porque si no después el joven nos reta. Voy a cortar aquí la transmisión. Para que se empiece a convertir. Lo único malo es que después no tengo ni un pendrive. Ah,